Buenas tardes. En este video voy a explicar, o mejor, a interpretar el concepto de la derivada, pero aplicado un poco a la economía. Pero antes, para tener de pronto más claridad, cuando hablemos de costo, de ingresos, en el caso de la economía, voy a partir, digamos, de la raíz de la derivada, ¿cierto? Aplicado, digamos, en el caso de la física, que es más fácil para que el estudiante lo entienda. Bien, entonces vamos a empezar con un problema para darle un poquito de contexto a lo de la derivada. El ejercicio dice, el problema, se lanza una partícula hacia arriba, alcanzando una altura h después de t segundos, en donde h es igual a 3t al cuadrado. Calcule la velocidad instantánea un segundo después de su lanzamiento. Voy a resaltar esta palabra porque creo que aquí está la clave. Me están preguntando, me están diciendo la velocidad instantánea, ¿cierto? Entonces uno tiene que crear objetos mentales. Es decir, bueno, crear en la mente la partícula, un proyectil, un balón, algo, ¿cierto? Lanzarlo. Entonces se dispara, se lanza, ¡pam! Obviamente él sale con una velocidad inicial. En este caso no nos están diciendo, no nos están dando la velocidad inicial. Sabemos que alcanza una altura, es decir, él alcanza una altura, ¿cierto? Él llega, se lanza, alcanza una altura mediante esta fórmula, alcanza la altura. Para interpretar, yo dibujé la gráfica, hice un bosquejo. Entonces, al dibujar esta función f de h, altura, mire lo que nos da, ¿cierto? Una gráfica. Digamos que cuando va, esto es tiempo, ¿cierto? Y esto es x, esta es la altura en este caso, la altura, que está dado pues en metros por segundo. Bien, entonces tenemos que después de un segundo, ¿cierto? Después de un segundo, obviamente lleva una altura, muy bien, lleva una altura, digamos, h, no sabemos, lleva una altura, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la velocidad cuando tenemos esta altura aquí, en este punto? ¿Cuál es la velocidad aquí? La velocidad instantánea en ese punto. Bien, entonces vamos ahora sí a, digamos, a entrar con un poco lo de la derivada, lo que tiene que ver con la derivada para la comprensión. Entonces me están preguntando la velocidad, yo lo llamé A, en un punto A, aquí, porque aquí ya ha transcurrido, recordemos que este es tiempo y está en segundos, recordemos que ya ha transcurrido un segundo y llevamos una altura. Bien, para ello voy a tomar otro punto de referencia. Tomé el punto P, ¿cierto? Y las coordenadas, digamos, las coordenadas del punto B. Bueno, antes las del punto A. Entonces, pues, obviamente, X, ¿cierto? Usted corre en X, ¿y qué tiene? Tiene un F de X, o un Y. Es lo mismo, X, una distancia X, perdón, un tiempo X, una distancia Y. Pero vamos a llamarlo F de X. Es decir, que el punto A, ¿cuáles son las coordenadas? X, un X1, y tiene una imagen F de X. Estas serían las coordenadas. X1, F de X, del punto A. El punto B, aquí viene la interpretación. Vamos a decir que para el punto B corrimos, o sea, el tiempo está transcurriendo. Pasamos. ¿Cuánto? No sabemos. Vamos a decir que hay un incremento en el tiempo. En este caso, pues, un incremento de X, ¿cierto? Aquí hay un incremento.
y a su vez hay un incremento en y. Recordemos que este punto, ¿cierto? El punto B, uno lo denota normalmente como x2, y2, ¿cierto? Pero en este caso no lo vamos a hacer x2, y2, sino que lo vamos a hacer utilizando el incremento de x. Entonces es muy fácil. Este punto aquí, ¿qué sería? La coordenada de x, ¿cuál sería? Pues sería x más delta de x, ¿cierto? Esa sería la coordenada porque subimos, aumentamos un delta de x, no sabemos. Bueno. Y la otra coordenada, ¿cuál es la otra coordenada de y en este caso, de f de x? ¿Qué sería? Pues vamos a tener un f de x más un delta de x. Es decir, este es el punto y esta es la imagen del punto. Este es el valor de y en otras palabras. Ahora, noten que me están preguntando por una velocidad instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Después de un segundo. Es decir, exactamente en un segundo. Lo que nos da a entender que este incremento en 1 es como si fuera 0, digamos así, porque velocidad instantánea. Entonces hay un incremento prácticamente nulo, un incremento de 0. Por eso es que la definición de derivada decimos que es el límite de delta de y sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0, porque realmente este incremento es nulo, podríamos decirlo, es 0. Entonces lo que hacemos es, digamos que este incremento viene aquí, luego viene aquí, luego viene aquí. Estos incrementos aquí en x igual en y vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí y llegan aquí a este punto, como si este punto lo que hace es que luego viene por aquí, luego este punto viene por aquí, luego aquí, luego aquí, luego hasta que llega, hasta que no hay incremento en x. Entonces vamos a decir, ahora sí vamos a definir la derivada, que nos dice que la derivada es el límite de delta de y sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque es instantáneo. Aquí está en el ejemplo, instantáneo, no hay aumento, es decir, este aumento es 0. Ahí lo tenemos. ¿De qué? El incremento en y sobre el incremento en x. Pero el incremento de x realmente tiende a 0, es 0. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Muy fácil. Miren, delta de y aquí lo definimos. Ya lo definí ahorita, que las coordenadas del punto B son estas. Al aplicar la pendiente, nos va a quedar que delta de y es igual a x más delta de x menos f de x. O sea, esta distancia de aquí, ¿qué es? Es f de x más delta de x menos f de x. Es decir, de aquí hasta aquí hay un x más delta de x y hasta aquí hay un f de x. Si yo a esto le resto esto, esta parte, pues me va a quedar esto. Un ejemplo aquí como para tener idea, así. Por decir algo, que este sea el punto 10, llamémoslo así, y que este sea el punto 3. Punto. Entonces, me están pidiendo esta distancia, es decir, me están pidiendo esta distancia, ¿cierto? Esta es la distancia que me están pidiendo, que yo estoy llamando aquí incremento de y. Esta. ¿Cómo lo hallo? Pues al 10, ¿cierto? Al 10 le resto estos 3, que esto es 7. Digamos que es muy sencillo en términos simplemente de comprensión. Lo que pasa es que este 10 no es 10, porque no lo conozco, no sé qué es. Entonces, ¿qué es? Es un x más un delta de x. Y este es un f de x. Lo que estoy haciendo es x más delta de x menos f de x. Eso es lo que estoy haciendo aquí.
Y aquí pues en X ya lo hemos trabajado mucho en clase y prácticamente creo que no hay mucha dificultad en este delta de X. Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar en esta fórmula en términos de X. O sea, aquí yo tengo delta de Y y delta de Y es f de X, entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiarlo en términos de X. Entonces vamos a reemplazar delta de Y, mírenlo aquí, aquí está delta de Y. ¿Qué me están diciendo? Es f de X más delta de X menos f de X sobre el incremento, o sea, sobre delta de X. Recordemos que delta de X tiende a 0, porque es que esa es la definición de derivada. Siempre ese delta de X va a tender a 0, porque estamos buscando algo instantáneo en un punto, digamos, específico, donde el incremento prácticamente podríamos decir que es nulo. O sea, porque ¿cuál es la velocidad instantánea después de un segundo? Es decir, en un segundo, de un segundo a un segundo. Eso es lo que me están preguntando. Bien, ahora simplemente vamos a resolver. Voy a borrar esto aquí, ya estos eran los puntos para explicar. Voy a reemplazar este límite, ¿cierto? Es decir, ya esto es igual a esto, o sea que tranquilamente me va a quedar así. Me va a quedar límite cuando delta de X tiende a 0 de f de X más delta de X menos f de X sobre delta de X. Ese es el límite. Y esto aquí prácticamente es derivada. Esto aquí ya es derivada. Eso es la interpretación, lo que llamamos derivada comúnmente. Nosotros decimos, es la recta tangente en un punto dado a una curva. En una curva, un punto dado. Pero el estudiante casi no logra como entender eso, ¿cierto? Lo que yo estoy buscando aquí en otras palabras es la velocidad aquí en este punto. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente aquí no hay incremento, esto tiende a 0 y eso es lo que vamos a llamar derivada. Ahora simplemente voy a aplicar el límite pues a la función que nos dieron. Miren, aquí está la función es 3t al cuadrado. Entonces prácticamente va a ser el límite. Bueno, aquí ya voy a utilizar la t, aquí la tengo en términos de x para la explicación, pero podemos utilizar la 3, que va a ser límite. Vamos, si reemplazamos aquí, esto nos queda límite de f. Vamos a reemplazar la función de una vez. Tenemos límite de 3 por t, ¿cierto? Más delta de t. Lo que estoy haciendo es el cambio de variable de tiempo. Es lo mismo x más delta de x, t más delta de t. Al cuadrado, porque la función aquí está al cuadrado. Menos la función, bueno, no voy a abrir paréntesis porque como tengo uno solo, eso queda negativo. Menos 3t al cuadrado. Sobre delta de t, cuando delta de t tiende a 0. Vamos a resolverlo. Entonces aquí vamos a colocar que esto me va a quedar. Primero hay que resolver, ya lo sabemos, el cuadrado de este binomio. Entonces nos queda t a la 2, primera al cuadrado, más el doble de primera por segunda, es decir, 2t delta de t más delta de t al cuadrado, menos 3t al cuadrado sobre delta de t. Aquí viene paréntesis. Muy bien. Y aquí pues resolvemos entonces esta situación, que nos va a quedar aquí 3, nos queda 3 t a la 2 más 6 t delta de t más 3 delta de t al cuadrado menos 3t al cuadrado sobre delta de t. Vamos a aplicar, bueno, voy a borrar esta parte, utilizar el tablero. Espero que esto haya quedado claro, porque es que de aquí es donde uno define pues la derivada. El estudiante a veces deriva pero realmente no sabe qué es lo que está haciendo. Sin embargo, en el próximo problema nos va a quedar un poco más claro este ejercicio.
Entonces tenemos, aquí podríamos cancelar, ¿cierto? Este con este, y nos va a quedar 6t más 6t delta de t más 3 delta de t. Vamos a pasarlo aquí. 6t delta de t más 3 delta de t al cuadrado sobre delta de t. Entonces delta de t, me acostumbra con x, delta de t. Okay. Un factorcito común aquí en esta parte. Factor común de esto podría ser no, es 3, 6, 3, factor común 3, delta de t. 3 delta de t, que multiplica, ¿cierto?, a 2, a 2t, 2t, 3 por 2, 6, ahí me quedó, más delta de t, ya solo porque saqué un delta de t, entonces me quedo aquí, esto es delta de t, y cancelamos, ya cancelamos este delta de t con este delta de t. Realmente, ¿qué me quedó? Pues me queda 3 por 2t más delta de t. Recordemos que esto es límite de esta función. Vamos a copiarla bien. Esto es límite. El límite de 3 por 2t más delta de t. Recordemos que ya cancelamos este delta de t aquí, ya se canceló con este, entonces me queda así. Cuando delta de t tiende a 0, vamos a reemplazar ahora en el límite como lo hacemos normalmente. 3 por 2t más 0, porque delta de t tiende a 0, delta de t 0. Aquí es igual a esto, 3 por 2, 6t. Es decir, que el límite, te borré la gráfica, el límite cuando delta de t tiende a 0, lo tenía aquí, cuando delta de t tiende a 0, es 6t. Ahora, muy fácil, ya nos están diciendo, un segundo después, entonces vamos a reemplazar cuando el tiempo es un segundo. Sencillamente es 6 por 1, que es igual a 6. Entonces, esa es la velocidad instantánea en ese punto. La velocidad instantánea en ese punto. En ese caso serían 6 metros por segundo. Esa es la velocidad. Porque aquí me están hablando de segundo, entonces metros por segundo. Eso es lo que vamos a llamar, o lo que llamamos derivada. Ahora, este ejercicio simplemente para comprender que lo que estamos haciendo es encontrando lo que hacemos realmente es encontrar un punto en una función, ¿cierto? Encontrar ese punto, la pendiente, porque eso sería la pendiente de una función en un punto. Quedó en la gráfica, pues, que dibujé. Ahora voy a trasladar un poco este conocimiento, lo voy a trasladar a la economía. Vamos a hacer entonces un ejercicio para también aplicar un poco el concepto de derivada. Concepto de derivada. Entonces, en economía nos dicen, tenemos, vamos a colocar aquí, tenemos una función de costo, que es, por decir, 0.3x cuadrado más 5. Eso es una función de costo. Sería bueno dibujar de pronto un poco la función, hacer pues como la gráfica para comprender mejor. Ahora me dicen, encuentre el costo de producir 100 artículos. Ahí está el problema.
me están dando una función de costo y me plantean que encuentre el costo de producir 100 artículos. Muy parecido en el caso pues, de la física del lanzamiento de la partícula. Yo podría decir, encuentre el costo de producir, el costo instantáneo. Podría ser el costo instantáneo de 100 artículos. Recordemos que una empresa, bueno, está produciendo artículos, digamos, en serie, produciendo, pero al gerente le interesa saber cuando tenga cierta cantidad de artículos específicos, 100, 200, 1.000.000, 1.500, bueno, etcétera. Eso dependerá pues del ejercicio. En este caso nos interesa saber el precio, el costo instantáneo de 100 artículos. Lo que pasa es que la palabra instantáneo aquí no encaja mucho porque, bueno, no es un lenguaje más económico, entonces simplemente de producir 100 artículos. Algo así como esto, miren. Yo tengo la gráfica, ¿cierto? Más 5, bueno, digamos que aquí está el 5. Entonces una gráfica cuadrada, más o menos un poquito abierta. O sea, una gráfica que viene por aquí así. No tan abierta. Bueno, digamos que esa es la gráfica, ¿cierto? Esa es la gráfica. Por aquí viene esa gráfica. ¿Sí? Aquí vamos a tener, digamos que esto sea un 100. ¿Sí? Aquí tenemos 200, 300. ¿Sí? Esto es X. En este caso X es cantidad, ¿cierto? Artículo. Siempre va a ser así. En el caso de la... Y aquí pues va a ser, en este caso estamos hablando de costo. Y el costo pues tiene un